Las Brujas es la segunda adaptación de la película de 1990. En este remake veremos a un niño de la década de los 90 el cual descubre que existen las brujas y junto con sus amigos Bruno, Daisy y su abuela tendrán que encontrar la forma de salvar a los niños de todo el mundo antes de que las brujas los eliminen. Si no quieres ver esta película completa, quédate conmigo porque hoy resumiré Las Brujas del 2020 y sin más, comenzamos. 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a Silver Extremo. Esta historia comienza con alguien narrando a un grupo de niños que las brujas son reales y les advierte que están en todas partes, que disfrutan eliminando a los niños. Además les cuenta que cuando era niño él tenía una familia, pero una noche tuvieron un accidente automovilístico y perdió a sus padres. Su abuela curandera va por él para llevárselo a su casa. Cuando llegan a su hogar, le muestra su habitación y le prepara un chocolate. El niño sigue triste por la muerte de sus padres. Su abuela lo anima a que coma algo, pero no tiene apetito, el hambre se le esfumó. Su abuela le hace un baile, pero su nieto no reacciona, así que ella se harta y se va. El niño sigue sin querer comer, pero con la motivación de su abuela le dan ganas de comerse todo un pastel. Su abuela le regala una ratona que él la bautiza como Daisy. La comienza a entrenar para convertirse en el mejor entrenador de ratones. Poco a poco el niño se va olvidando de su tristeza gracias a los cuidados y a los bailes que le hace su abuela. Pero alguien los está acechando, pronto él conocerá a su primer bruja. Al día siguiente van a hacer sus compras, ahí mientras su abuela le está exigiendo al vendedor que le traiga una lechuga fresca, el niño traía algunos clavos, pero como no eran galvanizados, su abuela le exige que los traiga galvanizados porque estos no se oxidan. Entonces el niño obedece y va a cambiar los clavos, pero en ese momento se le acerca una señora con un turbante y una serpiente en la mano. Además le está regalando un dulce al niño, pero este se queda petrificado. Antes de que pudiera hacer algo, su abuela lo va a buscar y la bruja desaparece. El niño reacciona de su trance y le pide a su abuela que se vaya. Una vez en casa, su nieto le confiesa que vio a una mujer extraña con un turbante, una serpiente y guantes. Ella le revela que era una bruja y le empieza a contar que cuando era niña, ella y su amiga Alice, que no le gustaba trabajar mucho, se encuentran con una señora misteriosa que le ofrece a Alice algo misterioso. Entonces ella huye dejando a Alice con la bruja. Entonces su abuela le cuenta que como sí vio a Alice en la noche, pues ya no se preocupó. Ella pensó que todo iba bien, pero a la mañana siguiente Alice había sido convertida en gallina. Aunque su abuela le dijo a sus padres que Alice era una gallina, nadie le creyó. Típico. Alice ponía los más grandes y deliciosos huevos, pero antes de terminar la historia, su abuela se acuerda que cuando una bruja se te aparece, tienes que huir inmediatamente porque la bruja no te va a dejar en paz hasta que te atrape. Así que empiezan a preparar la mudanza para irse al lujoso hotel Isla Gran Orleans Imperial. Ahí estarán a salvo porque hay gente rica y las brujas solo atacan a los pobres. Durante el camino, la abuela le confiesa a su nieto que hay brujas por todas partes que forman aquelarres, una especie de club donde las brujas van a chismear pociones, hechizos y muchas cosas más. Pero además siguen las órdenes de la gran bruja, la reina de todas, quien nació de un huevo en la tundra de Noruega. Cuando llegan al hotel, se registran y les otorgan la habitación 766.
y se dirigen a ella. Segundos después llega un ejército de mujeres con guantes, sombreros, pero son detenidas por un gerente que no las puede dejar pasar porque traen un gato. Tras una charla de hipnotización y deja entrar a las mujeres con el gato. En la habitación, la abuela le confiesa a su nieto que la tos que tiene se la trajo la bruja que se encontró en la tienda. Entonces el niño le pregunta cómo se distinguen a las brujas. Ella le contesta que las brujas son demonios con forma humana. Tienen una boca muy grande, utilizan guantes porque no tienen dedos sino garras, no tienen dedos en los pies y además utilizan peluca porque están calvas. Y finalmente, las brujas tienen fosas nasales muy grandes que las utilizan para oler a los niños. Para las brujas, el aroma de los niños es muy desagradable. Para ellas es excremento de perro. Sin embargo, durante esta gran charla, un gato los está observando y se va de ahí para ir a chismearle a su dueña. A la mañana siguiente, el niño pide un gran banquete de desayuno. La abuela le agradece por todo el buffet. Entonces lo deja ir a la playa, que vaya por ahí y se divierte. Así que el niño decide quedarse en el hotel y entrenar a Daisy. Sin embargo, encuentra un salón que iba a ser utilizado por los miembros de la Sociedad Internacional Protectora de Niños. Cuando iba a investigar qué había dentro, es interrumpido por otro niño que le da curiosidad qué iba a hacer dentro del salón. Él le dice que va a entrenar a su ratona Daisy, pero como este niño es un poco envidioso, no se la presta. El niño se presenta como Bruno y le comenta que estaba esperando a una señora que le prometió 6 barras de chocolate. En ese momento aparece su madre y se lo lleva arrancándole la oreja. Entonces el niño entra al salón y empieza a ponerse cómodo, pero en ese momento llega el ejército de mujeres con sombreros y guantes. Entran ordenadamente y el niño se esconde rápidamente. La líder huele algo, sin embargo no le da importancia y aseguran las puertas con un mazo enorme que trae una mujer en una mini bolsa. Y empieza a ordenarles a las demás que se quiten los guantes mostrando sus garras. Además les dice que se quiten los zapatos mostrando que no tienen dedos. Solo la líder tiene un dedito. Y finalmente les pide que se quiten las pelucas. El niño se da cuenta que está rodeado de puras brujas. Y una vez que las brujas están cómodas, la líder les empieza a gritar que no han hecho bien su trabajo, pues sigue viendo niños por todos lados. Se enoja y lanza el mueble que tiene enfrente, mostrando su gran fuerza. Destruye a una bruja por hacerle algunas preguntas. Entonces ella continúa diciéndole su gran plan. Les dice que van a comprar una dulcería y que van a vender dulces de la más alta calidad. Les va a dar mucho dinero y además la fórmula 86, que es capaz de convertir a un niño en ratón. Les va a mostrar cómo funciona la poción porque ella tiene a una víctima. Nuevamente huele a un niño pero no encuentra nada. Por otro lado llega Bruno exigiendo los chocolates y empieza a reaccionar la fórmula. La gran reina les muestra cómo se convierte este niño en ratón y ordena que lo aplasten. Entonces Daisy va a su auxilio. Entonces la gran bruja se percata de que existe otro niño y también le da la poción convirtiéndolo en ratón. La bruja reina va a atrapar a los 3 ratones, pero en su intento se lastima las garras con un ventilador. Los ratoncitos van directo a pedir ayuda, dando un gran viaje turístico por el hotel, realizando una odisea para llegar a la habitación. Y una vez que consiguen llegar, el niño ratón le cuenta todo lo ocurrido a su abuela. Entonces su abuela quiere ayudarlos, pero para revertir el hechizo necesita la poción de la gran bruja. Su nieto se ofrece como tributo para ir por la poción. Entonces su abuela se rehúsa, sin embargo acepta, ayuda a su nieto a bajar a la habitación de la gran bruja. Él inmediatamente corre para ir por la poción y una vez que obtiene la fórmula, la gran bruja llega muy enojada y le muestra toda su fortuna que se encuentra dentro de un baúl. El ratón se va corriendo y se mete en el calcetín. Su abuela lo empieza a subir, sin embargo en ese momento la gran bruja lo agarra, pero no se percata que está el ratón ni que está su poción. Entonces lo deja
aleja, porque en ese momento empiezan a tocar el timbre, por lo que va a averiguar quién es. Era el gerente que le traía una jaula para su gato y le ofrece 2 sopas. La gran bruja escoge la sopa barata, pero como está enojada trata mal al pobre gerente. Su abuela hace una combinación de esencias y se pone a meditar esperando a que revierta el hechizo, pero no funciona y su nieto le dice que no se preocupe porque es feliz siendo ratón, pero aún tiene una misión por resolver: detener a las brujas. Así que planean vaciar la poción en la sopa de las brujas. El niño ratón logra poner la fórmula 86 en la sopa de las brujas. Mientras tanto, su abuela visita a los padres de Bruno y les informa que su hijo fue convertido en un ratón. Por supuesto, no le creen. Entonces decide ir al comedor para ver si las brujas están comiendo de la sopa que contiene la poción. Una vez cómoda, empieza a pedir su platillo y observa que todas las brujas están comiendo de la sopa. Sin embargo, la gran bruja no come de la sopa porque va directo hacia ella, ya que la reconoció. Le revela que hace mucho tiempo la conoció con su amiga Alice. Mientras le está reclamando, los ratoncitos agarran la llave de su habitación. La gran bruja empieza a observar que toda su muchedumbre empieza a convertirse en ratas muy agresivas. La abuela se va con los ratones para entrar a la habitación de la gran bruja. Una vez dentro, su abuela empieza a guardar todas las pociones. Se le cae una, los ratoncitos van por ella y en ese momento entra la gran bruja. Ellos no pueden avisarle a la abuela que ya entró la gran bruja. Entonces, la bruja sorprende a la mujer que está robando sus fórmulas y empieza a alargar los brazos para atraparla. Mientras tanto, los 3 ratones ya tienen un plan y lo llevan a... Como la bruja está distraída en atrapar a la mujer, no se percata que los ratoncitos están debajo de ella. La abuela sigue distrayendo a la bruja mientras los ratoncitos colocan 2 trampas de ratón en los únicos dedos que tiene la bruja. Ella empieza a gritar de dolor y el ratón héroe le pone la poción y se la traga completa a la bruja reina. E inmediatamente se convierte en una rata muy agresiva. Empieza a perseguir a los ratoncitos. Antes de que los atrape, la abuela logra atraparla. Le pone los libros encima y su nieto le enseña el contenido del baúl. Antes de irse, sueltan al gato para que juegue con la bruja rata. Todos se van contentos por su triunfo. Los padres de Bruno no quieren a su hijo, así que la abuela lo adopta. Ella les construye un parque de diversiones para ratones y ellos se divierten en grande. Su nieto está feliz de ser un ratón y festejan a lo grande. Pasan una increíble Navidad, están viajando por todo el mundo atrapando a las brujas, hasta crearon una empresa de cazadores de brujas. Al final, el que está narrando la historia es el niño héroe, que aún sigue convertido en ratón, pero ya es un ratón mayor y está preparando un ejército de niños encargados de atrapar brujas. Cada niño tiene una poción. Moraleja de esta historia: nunca subestimes la inteligencia de un niño rata. Y recuerda, no todas las brujas son malas. Y sin más, esta historia ha llegado a su final. Yo soy Silver Extremo. Eso ha sido todo por hoy. No te olvides darle like, suscribirte y compartirlo. Nos vemos hasta la próxima.